En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a la escucha de la palabra de Dios, que día a día estamos proclamando para ti y para todos nuestros hermanos que hacen un espacio a la voz del Señor en las Sagradas Escrituras. Hoy es la memoria de San Juan Bosco Presbítero. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 24. En aquellos días el rey David dijo a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo, y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te propongo tres castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar allí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná y Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya, aleluya, mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Mis estimados hermanos y hermanas, gracias por orar esta palabra, gracias por llevar en tus oraciones al que las proclama y a todos los que escuchamos con agrado día a día la bendita palabra de Dios. Ahora nos encontramos con que son los más cercanos a Jesús los que no quieren aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Son los que no quieren abrazar la fe. Ellos creen en lo que Jesús dice, creen en los milagros que hace, pero no creen en su currículum. Dicen: ¿cómo puede éste decir cosas tan bellísimas y tan sabias? ¿Cómo puede este hombre hacer tantos milagros cuando nosotros sabemos de dónde viene? Es el hijo del carpintero, es el hijo de María. Estaban pensando en su procedencia biológica. Y como sabemos, Dios no eligió para su hijo a los sabios y entendidos para que naciese. Eligió el sí y el amén de una mujer que supo decir: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y esta será la vida de Jesús, una vida en humildad para los humildes. Te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las escondiste a los sabios y a los entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Padre, gracias. Él alaba al Padre. Siempre que escuchamos la palabra de Dios, lo hacemos con un corazón sencillo y humilde, como el que te está hablando, hermanos. Yo me atrevo a hablar, me atrevo a compartir estas palabras, estas reflexiones, cuando sé que hay otros que tienen una sabiduría increíble, que han estudiado las Sagradas Escrituras y tienen grandes doctorados y conocen perfectamente la última sílaba, tilde, de las Sagradas Escrituras. Mas nosotros, hermanos, nos atrevemos, nos aventamos. Y démosle gracias a Dios, y que Dios nos dé un corazón humilde, tanto para proclamar la palabra, como también para escucharla. Estos paisanos de Jesús creían lo que Jesús decía y hacía, pero no creían en su procedencia, porque esperaban a un Jesús al estilo de los reyes de este mundo, que entran a los pueblos con honores, a los pueblos con el himno nacional y con todo un protocolo de bienvenida, donde no se les escapa hasta el más mínimo de detalle en perfección para la bienvenida de un gobernante.
esperaban a un Jesús príncipe, esperaban a un famoso, esperaban a un ricachón, esperaban a un Jesús al estilo de los grandes de este mundo. Mas Jesús viene en una familia humilde y sencilla. Nosotros debemos de sentirnos orgullosos de la familia de Jesús, José y María. Estos nunca se avergonzaron de su hijo. Vieron al grande, humilde, lo vieron recostado en un pesebre, y su madre lo va a ver montado en un burrito cuando entra triunfante a Jerusalén. A ella no le extraña, porque el grande se ha hecho pequeño, el rico se hizo pobre. ¿Cómo pensamos nosotros encontrar a Jesucristo? Lo podemos reconocer en los pobres, en los sencillos, en los que ni huelen ni hieden, en esos que la sociedad ha marginado, ha excluido, en esos que no pintan, porque no tienen grandes estudios, o porque no los ven con corbata, o porque no los ven con el carro del año. Podemos ver a Jesucristo en los más humildes de los humildes, en los más pobres de los pobres. Nos estaríamos mintiendo si dijéramos: yo creo en Jesús, pero le doy la espalda y paso de lejos ante ese hermano que tiene dignidad, pero que la avaricia y el orgullo del hombre se la ha pisoteado y que es necesario devolvérsela. Que podamos reconocer a Jesús manso y humilde en los más pobres de los pobres. En el segundo libro de Samuel nos encontramos con que Jesús tiene que decidir las 3 propuestas que le hacen. Y él dijo: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres, y escogió la peste. Mejor, hermanos, en las manos misericordiosas de Dios, que sea Él el que juzgue nuestras vidas en su infinita misericordia. Como hemos escuchado, el pecado hiere y hace sufrir. Dice el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo el pastor quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. El sufrimiento en las manos de Dios es redentor. Así que nuestro sufrimiento por nuestros pecados, pongámoslos en la cruz de Cristo para que sean redimidos. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén. Que pases una feliz noche, que tengas un sueño reparador. Hasta mañana en un feliz y muy bendecido día.